Tema que trajo Agustina. Ja, ja, 6 dedos. Agus, quiero empezar hablando de ese novelón tremendo, terrible. Claro, no voy a ir contra los otros que escribiste, con lo que escribiste después, digo, pero la verdad que a mí me conmovió muchísimo el día que leí Cadáver Exquisito, que es la novela con la que ganaste el premio Clarín, ¿no? Sí. Y aparte, yo te sigo en las redes y todo el tiempo está pasando algo, sigue Sí, pasando algo todo con el esa tiempo pasa novela. algo. De hecho, ¿Cuántos países la han publicado? ¿Cuántos idiomas? sí, los idiomas hay que actualizarlos porque ya firmé 22 contratos en total. O sea, con lo que ya se tradujo y se publicó, más lo que se tiene que publicar. Y en realidad son 23 idiomas, porque en Irán no hay derechos de autor, pero igual la publica. Claro, vos por cada Y lugar me que se enteré publica. de casualidad, digamos. Mirá vos. Claro. Por cada lugar que se publica firmás un contrato ahí. Claro, firmás un contrato en general, excepto en Irán, que yo no sabía todo esto, me enteré ahora. ¿Una edición pirata? Para ellos no Casi, es considerada claro. pirata, Claro. para ellos tienen derecho a publicar lo que se les cante, en definitiva. Mirá, qué bien. Pero o qué anda mal, a qué Irán mal. a reclamarles, anda a Irán siendo mujer a reclamarles algo, ¿no? No queremos otro conflicto con Irán, No. Agustina. Pero sí, todo el tiempo está pasando algo que es increíble. Lo que más me da alegría y orgullo es que se dan muchas escuelas. Ya hablé más de 40 escuelas y todo el tiempo me llegan o mails o mensajes de profes. Mirá. Hoy me llegó un mail, por ejemplo, de una profe para arreglar Zooms, entrevistas en persona o Qué por Zoom. lindo. Y la verdad que se arman discusiones increíbles con los adolescentes, ¿no? Sí, realmente, bueno, para el que no lo leyó, es un tema, no sé si decir escabroso en el buen Sí, sentido, todo porque escabroso, truculento, tremendo. es truculento, es una distopía, ¿no? Sí. Es en un mundo donde el hombre, esto no es no voy a spoilearlo, pero hay que, igual Claro, no no es- spoilemos. no, Igual en el primer párrafo ya claro, sabes de qué se trata. sabés lo que digamos. pasa. Pero bueno, tienen un frigorífico de casi humanos, para decirte, porque no se alimentan, no sé. Sí, porque humanos. no hay- No sí, son se pueden personas, pero alimentar. son humanos. Claro. pero y aparte te va llevando de una manera que así seas el mejor comedor de asado del mundo, yo creo por unos cuantos días no querés No saber querés. nada, porque va todo despacito y llega un momento que no soportás. Yo me acuerdo de ir leyéndolo en el subte en todo momento y que te saca de la realidad. Esas son las buenas lecturas. ¿Vos pensaste, Agustina, que iba a pasar eso con el libro? No pensé nada, porque de hecho lo terminé 10 días antes de presentarlo al Clarín. Yo Mirá. ni me acordaba que estaba el Clarín, no estaba pendiente, porque estaba escribiendo, no tenía nada nuevo para presentar a ningún concurso. Y la mujer de mi padre me mandó la prórroga. Dije, bueno, me voy a poner como objetivo terminar la novela, que no me falta tanto. Y el objetivo va a ser presentarla al Clarín sabiendo que no voy a ganar, pero no me importa. Ya la termino. La terminé, la corregí como una sacada porque soy re obsesiva y la presenté, inclusive después de presentarla la seguí corrigiendo y se la di a Gaby Cabezón Cámara y a Félix Brusone, 2 escritores contemporáneos argentinos, para que la leyeran y me dieran su evolución. O sea que lo que está editado en realidad tiene correcciones que no tenía el Después. manuscrito que presenté al Clarín, ¿no? No un montón, no cambié nada, Claro, digamos, sustancial. terrible, nada sustancial, pero sí ajusté tuercas. Y yo creo que si no hubiese ganado, hubiese tenido como más tiempo, porque yo dejo las cosas macerar Ujú. Claro. para corregir con distancia y con otra mirada. Con esto no tuve Mirá ese vos. tiempo. Entonces, pero bueno, nada, igual loco, estuvo bien. Y bueno, más allá de encontrarte con esta sorpresa de que camina tanto en el mundo, es más, cada tanto muestra unas ediciones hermosas. Hace poco vi una De con unos Brasil, dibujos de Brasil, preciosos, impresionante, preciosos. impresionante, la edición más linda de todas. Hermoso, ¿Las hermoso. tenés? ¿Te las dan? Muchas las tengo, otras todavía no me llegaron. Las de República Checa, que me enteré por unos lectores con los que tuve un vivo, de unos ¿De lectores cuál era? checos,
que en 2 semanas se agotó el libro. Qué tremendo. Pero me enteré por ellos, porque... Mirá. pero vos- esa edición no la tengo, por ejemplo, todavía, porque Mirá. tardan en llegar. Mm. La edición de Bulgaria, por ejemplo, la tuve que ir a buscar en la aduana, ponele. La de Brasil me llegó ahora, hace poquito, y es una preciosura. Hay que, yo digo, esos países están como más sensibilizados también con el tema por ahí. ¿Y qué has tenido? ¿Insultos de los dos lados? ¿De veganos? ¿De carniceros? ¿Tuviste mucho conflicto con eso? No, porque depende de los Porque países. una vez te escuché decir como que, bueno, vos no lo hiciste pensando en el veganismo ni... No, mi idea no es instruir al lector en Claro, nada. claro. Mi idea, en todo Claro. caso, con la literatura, lo que a mí me interesa es generar preguntas, cuestionamientos, discusiones. Tampoco me interesan los libros que te dan respuestas cerradas, ¿sí? Porque me parece que son temas que puedes reflexionar permanentemente. Y los países depende, no sé, en Estados Unidos es un hit total que ya vendió casi 100.000 ejemplares. Mirá, ¿Por qué? mirá, No sé, porque mirá. sí, fue Claro. furor en TikTok, ponele. Claro. Cuando dicen las redes no sirven, bueno, no sé, para esto Sí, sirvió. Sí, como que no sirven, sí. Pero en otros países por ahí, no sé, en Francia se vendió muy bien, pero no 100.000 ejemplares. No sé, Claro. depende, ¿no? ¿Y vos cómo llegaste a ese tema? ¿Qué, viste algo que te impactó así? ¿Cómo se me ocurrió la idea? Sí, Decís. ¿cómo pensaste? O pensaste que un día los seres humanos no van a tener que comer y pueden llegar a ser clones? Bueno, de hecho, ya pasó a lo largo de la historia de la humanidad que los seres humanos comieron seres humanos, ¿no? Los aztecas, los Mirá, incas, pero también estaba leyendo un libro el otro día. ¿Qué libro? Calibán y la bruja, que es de una feminista que habla de cómo, bueno, mataban a las brujas, a las supuestas Ajá. brujas. Y aparentemente en Europa, en el siglo XV, se hacía agua de momia para curar a los Dios mío. epilépticos, que es, agarraban, bueno, pedazos de carne de un muerto y lo Qué dejaban bárbaro. remojando, o también Agua lo que de hacían es la sangre de los prisioneros violentos, de los criminales que los mataban, ¿no? Pues los ejecutaban, Claro. se la daban a los epilépticos que esperaban en las ejecuciones con una tacita para que le den la Dios sangre. mío, No. Pobre epiléptico, le daban cualquier Entonces, porquería. digo, los conquistadores, opresores que llegaron a América y que acusaban a los nativos o indígenas, pero nativos, Sí. de ser caníbales, y por eso es que una de las sí. excusas fue para oprimirlos. Bueno, también no se quedaban atrás, digo, con el Claro. canibalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se me ocurrió? Porque dejé de comer carne por gracias a mi hermano, que se la dediqué a la novela, Ujú. porque empecé a investigar lo que es la alimentación consciente y entre todos los cambios que hice en mi alimentación dejé de comer carne. Y ahí se me ocurrió porque desnaturalicé el consumo de carne. Fue como, bueno, ¿por qué me estoy comiendo un cadáver? Desnaturalizaste. Claro, Sí, porque ok. acá en Argentina la mayor parte de las Sí. personas no cuando comen un bife o están en un asado no están pensando en todo cómo Claro. fue el Claro. proceso, Claro, no lo asocio. cómo llegó ese bife Sí, a su sí, plato, sí. ¿no? Sí. Está como, bueno, naturalizado, es un ritual, Sí, amigos, sí. somos carnívoros, la carne acá es la mejor y listo. Pero bueno, yo después de comer miles de años carne, lo desnaturalicé. Y lo que pensé fue, bueno, somos animales y somos carne, podría existir un mundo donde se legalice el canibalismo a nivel mundial, ¿no? No que sean casos aislados. Y ahí fue cuando tuve la idea, pero con la idea sola no hacía nada. Entonces estuve investigando 6 meses hasta que se me ocurrió la historia. Y ahí Mirá. empecé a escribir. Mira vos. Tremendo. Increíble. Tremendo tema. Tremendo, sí. La verdad que sí. Y bueno, igual vos además, me acuerdo de una charla que tuvimos, no me acuerdo, en una librería junto con un editor, que contabas que ahí fue todo un proceso, así como se le diste a leer a Brusone y a esta otra escritora. Cabezón Cabezón Acá Cámara. con cámara.
tuviste también, porque ustedes, vos participás, ¿cómo se podría decir al Siga el Conejo Blanco? No, teníamos un ciclo con Sí. Pamela Terli Ciprina, Ajá. que es amiga y es escritora y poeta. Pero dentro de ese ciclo ustedes dan talleres literarios, o sea, No, vos, no. vos das talleres. Yo doy talleres con Agustina Caride, que es otra escritora que ganó el Clarín el año pasado. Mirá. Agus. Pero con Pame hicimos el ciclo hasta el 2020 porque después con la pandemia no pudimos seguir. Tal cual. Y ahí conocí un montón de escritores, escritoras, artistas. Y bueno, ahí también los conocí a Gaby, a Félix y a muchos más. Pero a mí me parece importante cuando uno tiene una obra dársela a leer a alguien que no te conozca para que te diga, porque hay una cuestión de punto ciego en el que uno no ve ya ciertos defectos de la obra. Entonces está bueno que alguien diga, mira, acá fíjate que está fallando. Claro, yo te preguntaba esto porque quería ir a eso, iba a tu formación como escritora y de taller, un poco para hablar de eso, de la estructura que vos moviste o cómo la trabajaste. Digo, que ya venías, no era que un día me senté a escribir. Claro, viste no, hay premios así. Yo Hay gente que la ha escribo pegado, pero... desde siempre. Y fui muchos años al taller de Liliana Díaz Mindurri, que considero mi maestra, que es una persona que tiene una cabeza así envidiable. De hecho, en el 2020 estuvimos estudiando la Divina Comedia, por ejemplo. Él mirá vos. sabe una barbaridad, los clásicos es una cosa impresionante. Y aparte es una excelente escritora que en su momento ganó el Planeta, por ejemplo, entre muchos otros premios. Y bueno, con ella aprendo a escribir porque Cadáver Exquisito la trabajé con ella primero. Ajá. Después, cuando ya estaba terminada, se la di a Gaby, a Félix, que igual fue una devolución, fue como leyeron la obra y me dieron su evolución y ahí terminó. Pero con Lili, diálogo, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora, la tiene, en este momento la tiene ella, porque yo por ahí tengo preguntas o cosas que no sé para dónde ir, es como, bueno, a ver, léela y fíjate. Y ella también me hace preguntas a su vez. Claro. Entonces con eso voy construyendo y Claro, me sirve tener un lector en el que confío, en Liliana confío 100%. Está bien. Me acuerdo de que así hacía Laiseca vos le llevabas una novela a Alberto Laiseca y él te tomaba los personajes y al otro día te encontrabas discutiendo como si el personaje hubiese estado viviendo en la casa de él. Claro. Y ahí lo veías verdaderamente. La verdad que es muy importante, sí, tener esa parte. Ahora que hemos pasado ya, doña Graciela, 10 minutos de un poquito más, nos fuimos, pero la verdad que vale la pena. Vamos a escuchar el segundo tema. El segundo tema que también sugiere Agustina. Sí, señor, de Paolo Nutini, Scream. How was I to know you just come along? Lips like they be singing Sexed Up Strawberry Song. Just from my life. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. From my life. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just from my life. And the girl's so fine, makes you wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up this morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl so fine makes you wanna scream hallelujah. And how could I refuse? I'm not fit to choose. And I never got the script, I unzipped, got a little bit of wet up in my brain. She's a church, she's a sin, she's a comic strip. Oh, she's the rain. Yeah, the girl's so fine, you wanna scream.
She's like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag scream. Sweet thing, doors ring, jet black sing. Roundhouse, knockdown, let's go. And the girl so fine, makes you wanna scream hallelujah. Hallelujah. Yeah, the girl's so fine, you wanna scream. Hey, Bueno, volvemos y yo les quiero contar Seguimos que con tuve... Agustina, va a Seguimos estar con rico. Agustina y les quiero contar que tuve el placer de leer este hermoso libro de Agustina, A que ver es si un lo libro toma de ahí. cuentos. No sé si lo está tomando bien la Sí, cámara. dice Tomás que sí. Perfecto, se llama 19 garras y un pájaro oscuro, que es un título que tiene una poesía increíble. Bueno, yo te quiero preguntar cositas sobre este libro. Dale. A mí me dio la impresión mientras lo leía que la sintaxis va súper velozmente y que había como una espontaneidad en la escritura detrás de la que yo creo que debe haber un montón de corrección. Pero ¿cómo es que nacen los cuentos? ¿Vos sabés cómo van a terminar? ¿Sabés a dónde vas? ¿O empezás a escribir? Ay, depende de cada cuento. Depende de cada uno. Porque lo que tiene ese libro es que son cuentos de diferentes épocas. Por ejemplo, el cuento Roberto, que es un cuento sobre una nena que tiene un conejo entre las piernas, Genial ese aparentemente cuento. nació en el taller de Liliana. Ajá. Empecé a escribir un párrafo. Y era jovencita, ¿no? Cuando muy 19 jovencita. años tenía cuando lo Es escribí. enorme ese cuento. Y bueno, empecé a escribir un párrafo, 2, 3, lo llevé al taller y me dijeron, seguilo ya este cuento, y ahí nació Roberto. Después, Las cajas de Unamuno, que es una señora que se sube a un taxi, nació por un ex jefe mío, que encima se enteró de esto después y me mandó un mail, que cuando empecé a trabajar para él, no sé, como que ordené su oficina porque me daba asco, y encontré en un cajón, en una caja transparente, sus uñas cortadas. No, Horrible. pero Y ¿qué me fetiche agarraron era ese, náuseas. Dios? Fue Un como espanto. un asco y dije, este tipo es un asesino serial. Claro. No era un asesino serial, era simplemente un jefe, pero dije, tengo que escribir algo con Más esto. o menos, Más jefe, o menos, asesino igual. serial. Encima abogado, así que, ¿no? Pero bueno, no, pobre, todo bien, le mando un beso. Un beso a todos los abogados. Un beso que Y a y ahí surgió, digamos, la idea de. Lo que pasa es que yo macero mucho las ideas, ¿no? No solo dejo reposar los textos, sino que necesito que se complete todo el rompecabezas o parte del rompecabezas como para poder escribir. Entonces depende. Hay otro cuento ahí que se llama Rosa Bombón, que yo quería escribir hace miles de años, cuando también tenía 20 años, ponele, un suicidio kitsch. Tenía esa idea, suicidio kitsch. Sí. Después leí para la facultad un texto de unos artistas de un grupo que se llama La Nueva Figuración, que decían en un manifiesto que estaban en contra del rosa bombón. Y dije, listo, esto va para Es un el título. nombre. Y después me regalaron un libro de autoayuda, en alguna época en la que sé que lo necesitaba, y dije, claro, este es el narrador. Tiene que ser un narrador imperativo que le vaya diciendo a la suicida lo que tiene que hacer paso por paso. Y ahí tuve los 3 elementos necesarios para escribir el cuento. Porque ¿cómo escribís un suicidio, no? Kitsch o lo que sea. Para mí lo importante no es el tema, sino cómo lo encarás. Por eso es que macero tanto las ideas, porque, bueno, lo novedoso tiene que estar ahí en todo caso. ¿Y el final cómo los trabajas? Porque son muy impresionantes esos, me gustaron mucho. Cómo cierra, cómo le da unidad a todo el cuento el final, ¿no? ¿Es especial en vos? ¿Por ahí no?
Sí, trabajo como con estos finales que generan como o como una vuelta de tuerca, ¿no? Como una sorpresa. No sé, me interesa que el principio y el final tengan fuerza, no tengan Seguramente tensión, ¿no? No me, bueno, por ahí hay cuentos que son muy buenos, pero tienen que estar muy, muy bien escritos para que el final se diluya y bueno, esté bueno. Pero en general no me interesan los cuentos donde no pasa algo al final. Ujú. Aunque quede abierto, ese final. Claro, claro, pero en el fondo es como que tiene mucho brillo, mucha potencia, ¿no? Para mí, a mí me interesa eso. Lo que pasa es que, bueno, hay todo una nueva era de lectores y de críticos que no les interesa ese tipo de final que haya como por ahí medio antiguo, eh, porque hay como toda una movida puanera del cuento que para mí, que he leído varios, que lo que hacen es presentar el conflicto pero no lo trabajan, no sé cómo explicarlo. Sí, entiendo. ¿No? Como que, y a mí ese tipo de obras no me interesan, pero bueno. Ujú. Entonces sí, son cuentos que están muy, muy trabajados. Sí, sí, se nota muchísimo. Y bueno, vos mencionaste el cuento que está todo con verbos en imperativo. Hay otro que está escrito en segunda persona Sí. y otro en lenguaje neutro. Entonces Sí. es como que hay un diálogo, yo diría, lúdico también con el lenguaje. Es como que Sí. hay límites que querés romper. ¿Cómo es eso? Es brava la segunda persona, ¿no? La segunda persona es brava. muy difícil, pero no sé, por ejemplo, el que decís del lenguaje neutro es Lavavajillas, que es un cuento que con el registro también estoy diciendo algo. Porque es la protagonista que está atravesada por todos estos mandatos de Que ser vive afuera. claro, de no estar soltera, tener pareja, ser madre, ser una mujer sumisa, etcétera, que son todos mandatos artificiales, y el lenguaje también es artificial. Exacto. Sí. Entonces, con el registro estoy diciendo algo. Hay otro cuento ahí que es Infierno, que es un lenguaje hiper recontra barroco, es un cuento muy cortito, pero yo quiero que el lector se sienta agobiado por el lenguaje. Hay una claustrofobia enorme. Total. Ahí. Sí, sí. Que es lo que quiero que pase. Y después hay cuentos con un registro más poético, como por ejemplo La lentitud del placer, que habla de una pequeña muerte, ya sabemos de qué pequeña, y es una mujer que mira un cuadro y bueno, tiene su orgasmo, y es también con un lenguaje muy poético. Y Las solitarias es en segunda, y ¿por qué lo escribí en segunda? No sé, me surgió, a veces surge de algún lugar y Está va, bien. y funciona, ¿no? Y a veces no funciona y tengo una novela que está ahí esperando porque yo la quiero escribir en primera, necesito escuchar la voz de la niña que es la protagonista, pero me va a traer muchos problemas en primera, entonces la pasé a tercera y en tercera no funciona. Funciona en primera. Claro. Entonces estoy ahí. Si la paso a tercera, Se puede hacer un ¿dónde? mix también. Que también se puede hacer un mix, pero bueno, no sé, tengo que ver. Agustina, mientras yo te leía decía, porque esto lo quiero decir, los cuentos son todos brillantes, pero hay detrás una inteligencia enorme, hay ironía, hay humor, hay crítica. Y en una entrevista leí que vos decías, el lenguaje nunca es inocente, siempre es político, ¿no? Me Sí. encantó eso y me gustaría que hablaras un poco de ese tema. Sí, todo lo que decimos y cómo lo decimos y todo lo que no decimos está hablando de una manera de estar parado frente al mundo, ¿no? Si vos sos argentino y decís dictadura, estás parado en un lugar, y si decís proceso, estás parado en otro lugar. Entonces las palabras tienen peso. Inclusive el lenguaje encubre la realidad a veces, y a veces está hablando de una historia, ¿no? Y de Y la tradiciones, crea, ¿no? y la crea. Por ejemplo, yo ahora no digo más interior. ¿Interior de qué? Exacto, claro. Hablo de provincias, Ujú. ¿no? O por ejemplo, relacionado con el patriarcado. Hace, no sé, 20 años atrás se hablaba de crímenes pasionales. Ahora se habla de femicidios. Y así si te pones a pensar digamos, en todo el lenguaje en general, lo que decimos, cómo lo decimos, bueno, sí, estamos atravesados por el patriarcado, porque el capitalismo, y por eso lo que decimos no es inocente, ¿sí? Yo ahora estoy leyendo para un trabajo que
nada, que meterme mucho sobre gordofobia, Ajá. ¿no? Y el lenguaje también está lleno de... Somos gordofóbicos Tremendo, porque sí. estamos criados por esta cuestión de que si sos delgado tenés privilegios y si sos gordo o gorda no los tenés, ¿no? Y te discriminan y bla, 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 Sí. bla. Entonces, bueno, nada, como... Por eso, digamos, en las dictaduras se queman los libros. Claro, ¿no? Y se exacto. prohíben, porque justamente lo que te hace la literatura, y para mí la poesía en particular, es justamente develarte cuestiones que el lenguaje oficial, ¿sí? O el lenguaje de estos paradigmas como, no sé, el capitalismo, el patriarcado, etcétera, etcétera, te cubren. Sí, sí, con eufemismos y bueno, Totalmente. aparte la religión, ¿no? Como hay una carga religiosa en nuestro lenguaje también, También. la política, bueno, Bakhtin dice todo lenguaje es ideológico, todo lo que Totalmente. Y algo fuerte debe tener, mirá lo que le pasó a Sandman ahora. Tremendo. Sí. Que bueno, que Pena Internacional se pronunció en contra del obviamente. atentado. Pero yo digo, vos fijate, aparte, qué cosa que no hemos avanzado nada, porque no van a hacer nada matando al mensajero. No, bueno, pero son fanatismos Sí. y por eso yo no estoy para nada a favor de ningún tipo de fanatismo. Ni siquiera, digo, el fanatismo de soy vegetariana, entonces quiero que todo el mundo deje de comer carne, porque decís, bueno, es mi búsqueda y es una búsqueda que yo considero, no sé, ideal, porque bueno, dejar de comer animales, lo que fuere, y no, porque es un fanatismo, porque yo no le puedo imponer y no quiero además imponerle a nadie nada. ¿No? Porque si yo quiero que vos pienses igual que yo y que comas igual que yo, me parece mal. Para eso hay que saber escuchar el lenguaje Sí, del otro. y cada persona tiene su realidad y cada persona tiene su proceso. Vos no le podés pedir, es un ejemplo que siempre doy, a alguien en Alaska que deje de comer carne Total, de la claro, foca, ¿me claro. entendés? Y hay gente que asimila los alimentos de manera diferente, depende del cuerpo. Hay gente que necesita comer carne, porque necesita, no sé, el hierro lo Sí. procesa mejor de Sí, la sí, carne sí. que de las Es cierto. legumbres. Ujú. Entonces, no me parece que hay que juzgar. Agustina, ahora que estamos hablando del cuerpo, en una entrevista decís que el cuerpo es algo evanescente, ¿no? Y me parece que es relevante en tus cuentos, como por ejemplo en Anita o en Roberto. ¿Qué importancia tiene en tu literatura? ¿Tiene alguna importancia especial? Sí, es fundamental. Contanos. No, cadáveres contanos. exquisitos son Bueno, cuerpos obvio, que Yo te iba a están decir, siendo, obviamente, pero Entre digamos, las uñas de la cajita, cadáveres exquisitos, son todo cuerpo. Claro. sí, la sí, niña, el suicidio la violencia con asistido. el cuerpo, porque lo primero que, digamos, que está en el, digamos, en el mundo, lo primero que recibe la violencia es el cuerpo, y la violencia puede ser de distintos lugares, ¿no? Yo decía esto de la gordofobia, pero puedes recibir violencias de, digamos, físicas, reales, psicológicas, ¿no? Y también el cuerpo de uno es lo que los otros hacen que sea el cuerpo de uno, ¿no? Porque somos sujetos sociales. Entonces me parece que está bueno reflexionar sobre el tema del cuerpo, que por un lado es algo tan íntimo, pero también es ajeno en un punto, ¿no? Porque cuando uno se enferma es como, ¿qué me está pasando? ¿Qué, digamos, se vuelve ajeno. Entonces sí, es un tema que me interesa. Que vaya experiencia tuvimos en la pandemia para reflexionar sobre nuestro cuerpo. Tal cual. Tuvimos 2 añitos. Agustina, la verdad que da para hacer un montón de placer programas. quedarse Nos charlando encanta. un rato largo. Sí, totalmente. quisiera antes de cerrar este último bloque, contanos un poco qué estás haciendo. Vos viajás un montón, das charlas en escuela, das talleres literarios, tenés... Sí. ¿Qué es exactamente o cómo se te puede ubicar si alguien quiere tomar un si taller? estás escribiendo algo, contanos un poquito. Estoy escribiendo una novela. Lo único que puedo contar es que es sobre monjas que no son monjas en un convento que no es un convento. Bien, ya lo quiero leer. Y que el registro es muy, muy diferente al de Cadáver Exquisito. Es mucho más poético. Ajá. Porque es lo que me pide la narradora, ¿no? Claro. Así que respeto eso. Y bueno, estoy en todas las redes, hasta en TikTok, que no lo uso prácticamente, pero bueno, mis editores me pidieron porque bueno, el libro está ahí como furor y estoy ahí. Claro.
Pero estoy en todas las redes y sí, dicto talleres con Agus. Y no sé qué más. Está bien, andás dando charlas por el interior porque veo, venís de Venado Tuerto y ahora tenés una gira también, me comentabas hace un rato. Sí, el viernes viajo a Jujuy, después la otra semana viajo a Junín a dar una masterclass. Masterclass le pusieron el título de ellos, no sé. Voy a hablar. Después voy a Bragado y después no me acuerdo. Ya. Genial, pero estás todo el tiempo moviéndote Sí. con tus libros y llevándolos y presentándolos Sí. y dando charlas, genial. Sigan a Agustina en Sí. Bastarrica en Instagram. En Instagram Bueno, te y en agradecemos Facebook. haber estado acá. Sí, en Facebook también. En Facebook ya no entras? No se usa tanto. No se usa tanto y tengo 5.000 contactos, Claro. entonces es como que no Tenés que no hacer puedo una página. aceptar. Claro. Pasan una Pero en página. Instagram sí me pueden seguir o en Twitter, que no Bueno. tuiteo tanto, pero Dale, Te agradecemos seguimos mucho ya. que Muchas hayas gracias a venido al ustedes. programa del Centro PEN Argentina. placer. Abrazo en el lenguaje, cuando uno de nuestros objetivos es la libertad de expresión y la responsabilidad de la palabra. Y